la filosofía de la ciencia, dos figuras sobresalen por sus teorías sobre cómo se desarrollan las ciencias: Karl Popper y Thomas Kuhn. Aunque ambos han dejado una huella significativa, sus ideas sobre la ciencia y su progreso son radicalmente diferentes. En este video exploraremos las principales diferencias entre sus teorías y cómo sus perspectivas cambiaron nuestra forma de entender la ciencia. Comenzamos con Karl Popper, un filósofo austriaco-británico conocido por su teoría del falsacionismo. Para Popper, la ciencia avanza a través de conjeturas y refutaciones. A diferencia de la visión inductiva de la ciencia, Popper defendió que las teorías científicas nunca pueden ser verificadas de manera definitiva. En cambio, lo que se puede hacer es falsarlas. Para poder explicar la teoría de Popper, vamos a colocar un ejemplo. Imaginemos que alguien tiene la teoría de que todas las monedas de esta bolsa, son de oro. Según el falsacionismo de Karl Popper, para comprobar si esta afirmación es científica, no necesitas buscar más monedas de oro para confirmar que todas lo son. En lugar de eso, basta con encontrar una sola moneda que no sea de oro. Por ejemplo, una moneda de plata o de cobre. Esa moneda refutaría la teoría demostrando que la afirmación es falsa. La clave del falsacionismo es que una sola observación que contradiga la teoría es suficiente para refutarla. En lugar de buscar pruebas que lo confirmen, el enfoque científico debe estar en tratar de encontrar pruebas que la desmientan. Demos otro ejemplo para poder explicar muchísimo mejor el falsacionismo de Karl Popper con ejemplos de cosas científicas. Hablemos de la teoría heliocéntrica de Copérnico. La teoría nos dice que el Sol es el centro del sistema solar, no la Tierra como se pensaba en el modelo geocéntrico. ¿Cómo falseamos esta teoría? Bueno, la teoría heliocéntrica podía ser puesta a prueba observando las posiciones de los planetas y cómo se mueven en el cielo. Si las observaciones mostraban que los planetas se mueven de una manera que no coincidía con el modelo heliocéntrico, la teoría habría sido refutada. Entonces, ¿cómo fue confirmada? Aunque al principio la teoría de Copérnico no era fácilmente verificable, más tarde con las observaciones precisas de Galileo y Kepler, se confirmó que el modelo heliocéntrico explicaba mejor los movimientos de los planetas que el modelo geocéntrico. También tenemos que considerar que para Karl Popper hay situaciones que no son científicas. Entre ellas está el psicoanálisis, que es una teoría propuesta por Sigmund Freud, y también el marxismo. No son científicos porque no cumplen con uno de los requisitos fundamentales de la ciencia según el falsacionismo, y este es la posibilidad de ser refutados por la evidencia. Demos un ejemplo para entender mejor lo anterior. Si un objeto se deja caer desde una altura, caerá al suelo debido a la gravedad. Esta teoría puede ser falsada si algún día se encuentra un objeto que, en lugar de caer, se quede flotando. Es decir, si la evidencia demuestra lo contrario, la teoría puede ser refutada y eso sería un paso hacia el progreso científico. Ahora, entonces, Sigmund Freud propuso teorías sobre el inconsciente, los complejos, las etapas del desarrollo infantil, entre muchas otras cosas. Sin embargo, según Popper, estas teorías son tan flexibles que pueden adaptarse para explicar cualquier comportamiento humano sin importar lo que suceda. Si alguien tiene un comportamiento extraño, los psicoanalistas pueden decir que es resultado de un complejo de Edipo, o si no tiene ese comportamiento, podrían decir que es por otros factores. Entonces, no hay manera clara de probar que el psicoanálisis es falso, porque las explicaciones de Freud pueden ser ajustadas para encajar con cualquier situación. Esto hace que, según Popper, el psicoanalismo no sea falsable ni científicamente comprobable. Según Popper, una teoría científica debe ser susceptible de ser probada y, si es posible, refutada. Si una teoría resiste intentos de falsificación, entonces se considera que tiene un grado de corroboración, pero nunca certeza. Esto fue una crítica directa a la idea de que la ciencia avanza verificando teorías.
Para que nos quede aún más claro, recordemos, para Popper lo que es ciencia es toda aquella teoría que puede ser puesta a prueba y si es incorrecta se puede refutar. Ahora, para Popper, la no ciencia es toda teoría que siempre puede ser adaptada o modificada para evitar la refutación. Por otro lado, tenemos a Thomas Kuhn, un físico y filósofo estadounidense. Su obra más influyente fue el libro La estructura de las revoluciones científicas. Este libro nos ofrece una visión completamente diferente de cómo progresa la ciencia. Kuhn introdujo el concepto de paradigma, que describe las teorías prácticas y métodos aceptados por la comunidad científica en un momento dado. Kuhn sostuvo que la ciencia no avanza de manera lineal, sino a través de lo que él llamó revoluciones científicas. En este proceso, una teoría dominante es reemplazada por una nueva visión que resuelve problemas que la teoría anterior no podía. Este cambio no siempre es gradual, sino que puede ser un cambio radical, un salto a un nuevo paradigma. Los paradigmas son conjuntos de creencias, teorías y métodos que los científicos aceptan y utilizan en un determinado momento. Un ejemplo sencillo para entender esto sería el paradigma precopérnico, que nos habla de que la Tierra es el centro del universo. Durante siglos, la mayoría de las personas pensaban que la Tierra estaba en el centro del universo y todos los movimientos celestes giraban alrededor de ella. Este fue el paradigma aceptado hasta que Copérnico propuso el modelo heliocéntrico, donde el Sol es el centro del sistema solar. Esto supuso un cambio de paradigma, ya que refutaba todo el sistema de creencias anteriores sobre el cosmos. Hablemos de un último paradigma en física. En el siglo XIX, la idea de que la materia está compuesta por átomos era una teoría aceptada en ciertos círculos, pero no estaba completamente probada. Luego, a través de experimentos como el de Ernest Rutherford, se demostró que los átomos tienen una estructura interna, con un núcleo en el centro. Este descubrimiento supuso un cambio de paradigma en la física. Ahora que ya conocemos las ideas claves de ambos pensadores, es momento de explorar las principales diferencias entre Popper y Kuhn. Primero, progreso científico. Para Popper, la ciencia avanza mediante un proceso continuo de conjeturas y refutaciones. En cambio, para Kuhn, ve el proceso científico como un ciclo de periodos de ciencia normal, donde los científicos trabajan dentro de un paradigma seguido de revoluciones científicas que alteran profundamente la visión del mundo. Segundo, la crítica a la ciencia establecida. Popper es más crítico de la ciencia establecida. Según Popper, la ciencia no debe aceptar ninguna teoría como definitiva, sino que debe estar siempre abierta a la falsificación. Kuhn, por su lado, él habla y reconoce que la ciencia trabaja dentro de los paradigmas establecidos que son aceptados por la comunidad científica hasta que ya no pueden resolver los problemas que surgen. 3. Cambio de paradigmas. El cambio de paradigmas en Kuhn no es simplemente un rechazo de una teoría para otra mejor, más bien es un cambio fundamental en la forma de entender el mundo científico. Y esto diferencia de Popper porque los cambios son más bien continuos y siempre deben estar orientados a la refutación de teorías previas. En resumen, y para terminar, mientras que Popper propone que la ciencia siempre avanza de manera crítica y progresiva a través de la falsación, Kuhn ve el progreso científico como un proceso menos lineal y más disruptivo, donde las revoluciones científicas transforman los paradigmas establecidos. Ambas teorías han sido fundamentales en la evolución de la filosofía de la ciencia y continúan influyendo en cómo nosotros podemos entender la práctica científica hoy en día.